Nació el 17 de febrero de 1927 y era el segundo de 2 hermanos. Desde 9 años a 11, él limpiaba botes. Después se metió en la construcción. Yo soy la menor de todos los 12. Y mi hermano no es el mayor porque mi hermana Teresa es la mayor, pero él fue el segundo. Y como, bueno, éramos pobres, él se dedicó a trabajar desde muy niño para ayudar a mis padres a mantenernos. Es decir, que él para nosotros fue como un padre. Todo el barrio se llevaba muy bien con ellos, porque era una familia pobre, pero decente y afectuosa. Y Macho, un muchacho muy tranquilo y muy trabajador. Él estuvo limpiando zapatos en La Habana, en el Parque de la Fraternidad. Después estuvo en la albañilería, donde cuando él fue para el asalto del cuartel Moncada, ya él trabajaba en la albañilería junto con Armando Mestre y eso, que también estaba en eso. Almeida, tú sabes, pertenecía a una célula de POE junto con Armando Mestre, que era un gran amigo de él, y que fueron además de los primeros que cuando se produjo el golpe de Estado del 10 de marzo, se presentaron, vinieron acá a la universidad a presentarse y a expresar su disposición de oponerse como fuera al golpe de Estado. Y Almeida es uno de los que en ese contexto se destacaba. Sabes que Almeida era un hombre de pueblo, una gente, un proletario, bañí, como todos conocemos, de una integridad moral, de una valor personal y de una voluntad y decisión de continuar la lucha revolucionaria contra la tiranía. Yo me acuerdo que yo era chiquita y estaba jugando afuera con unos niños y para un carro muy bonito y se baja un hombre alto con guayabera muy bonito y va hacia adentro de mi casa. Y mi hermano tenía la mano derecha lesionada, creo que de un trabajo que hizo, una concretera, un concreto. Y se pone a hablar con mi hermano. Y le dice, ¿tú crees que tú puedas hacer este trabajo? Porque vamos a ir por oriente al trabajo, dice mi hermano. Sí, acuérdate que yo soy zurdo. Y después le dice a mi mamá que va a hacer un trabajo oriente, que ese compañero era ingeniero de la obra, y que iban para oriente a hacer un trabajo. Y cuando comienzan el asalto, después del asalto de Cuartel Moncada, por la radio empezaron a decir que habían asaltado el Cuartel Moncada y mi mamá gritó a mi papá, que ella le decía a Juanito, y dice, Juanito, mi hijo está ahí, él está ahí, Macho está ahí, en ese asalto. Y así fue, él estaba ahí. Y el hombre era Fidel Castro, el que había llegado a la casa. Se conoce que Almeida tuvo una actitud extraordinariamente valiente, heroica, porque fue de los que estuvo directamente junto a la muralla, a los muros del cuartel, disparando y enfrentando a esa fuerza muy superior, que eran los militares que estaban dentro del cuartel.
y además después que fue detenido junto con Fidel en el campo. Y durante ese momento de la detención y posteriormente cuando fueron conducidos, Almeida tuvo una posición muy firme. Incluso es curioso que hasta en la fotografía donde aparece Fidel, Almeida y los otros compañeros que fueron sorprendidos en el monte, Almeida aparece con una actitud que se le ve ya de por sí, ¿no? Muy serena, muy tranquila, muy valiente. En el juicio, bueno, fue de los compañeros que decidió declararse, aceptar que sí, que pasó en Moncada, que continuaría la lucha y denunció los crímenes que cometió el ejército de la tiranía con los prisioneros de Moncada, en el propio de Moncada y después en los días posteriores al asalto. Después que mi hermano lo cogieron preso, que lo pusieron en la cárcel de Bonito primero y después lo llevaron para la isla. Y ya entonces después nosotros, mi papá dijo que todos éramos revolucionarios, que todos íbamos a pensar igual. Y entonces ya nos cogimos la causa, ellos se cogieron la causa igual que si fueran un revolucionario más. Mi mamá, mi papá, mis hermanos. No podíamos faltar en una visita a la isla. Es decir, que si los 27 éramos, para mi mamá y mi papá eran sus hijos ya. Ahí uno muestra cuáles son las características de su personalidad, ¿no? Donde las virtudes y las miserias humanas salen a flote. Y todos tenemos un poco de una y mucho de otras. Y bueno, Almeida es uno de la gente que hacía gala de sus virtudes, tanto política, revolucionaria como humana. Yo conozco a Almeida alrededor del 18 de mayo de 1955, unos 3 días después de haber sido puesto en libertad por los sucesos de Moncada. Y lo conozco casualmente en la casa donde estaba parando Fidel, la casa de una hermana de Fidel ahí en el Vedado. Posterior a esta entrevista me lo encontré cuando llegué a México, que me dieron la misión de llevar un dinerito para el grupo, que allí en ese momento se encontraban unos 25 compañeros que después formarían el destacamento del Granma. Allí se encontraba Almeida con algunos compañeros más de Moncada, compañeros que habían estado en Moncada y otros que no habían participado en Moncada. Yo recuerdo que nos ubicaron en una casa, en esa casa estaba Julito Díaz, estaba Almeida, estaba Ramirito, y ahí había una hermandad tremenda. Vivíamos en casas independientes. En los periodos de entrenamiento, el grupo de las casas eran los que iban a los lugares, ¿no? A los gamitos, al campo de tiro, y hacíamos entrenamiento de tiro y de enrutamiento y de emboscadas. Así hicimos la concentración para la salida del Granma. Así la noche del 25 nos fuimos llegando por distintas vías al río allí en Tuxpan, y así tomamos la embarcación que muchos pensaron que no era la que nos iba a trasladar a Cuba. Y bueno, así salimos al Golfo en ella. Ya me voy de tu tierra,
mexicana bonita, bondadosa y gentil, y luego emocionada. Llegando ya a Cuba, el día primero, Fidel da a conocer la organización de la expedición, que se compone de un Estado Mayor y 3 pelotones. Un pelotón de vanguardia, en el cual el jefe era Smith Coma, un pelotón del centro, que era comandado por Almeida, y el de retaguardia, que estaba comandado por Raúl Castro. Se distribuyeron las armas, se distribuyeron los uniformes, y yo caí en el pelotón de Almeida. El día 2 de diciembre llegamos a las costas de Cuba por la madrugada. Habíamos pasado 7 días sin comer y con mareados mucho tiempo y demás, entonces estaban bastante agotados físicamente. Aparte de eso, el enfrentamiento con aquel manglar, la situación era muy adversa por cómo se patinaba allí en el manglar aquel, los compañeros se hundían en el fango. Había una hierba que le llamaban cortadera, que arañaba y cortaba a los compañeros, y se pasó una situación muy difícil ahí, fue muy grande el sacrificio. Caminamos todos esos días hasta que llegamos a Alegría de Pío. Cuando llegamos a Alegría de Pío, llegamos muy destrozados, muy agotados, y se hizo un acto, se acampó allí en aquel lugar. Recuerdo que Almeida fue donde estaba yo y me dijo, mira, ponte un poco más allá en la posta, a una posta más allá. En ese momento más o menos, ya era por la tarde, ya era tarde, ya había pasado el mediodía, empezó el tiroteo. Es el tiroteo aquello que se convirtió aquello en un infierno. Cuando yo sentí el tiroteo, que por la parte donde yo estaba no habían tiro, yo corrí y entonces vi a Almeida, porque yo salí buscando a Almeida y yo vi a Almeida parado con una pistola Stal tirando ráfagas. En el combate se hace un silencio. No fue un silencio muy grande, pero sí menos intenso. Y ahí es donde se oyen las palabras, ríndanse, ríndanse, ríndanse. Y ahí es donde Almeida suelta, aquí no se rinde nadie, y suelta la palabrota. Yo conocí a Almeida en una etapa muy difícil, muy compleja, después del combate de la Alegría. Ellos se perdieron, bajaron por los farallones hacia la costa, donde no hay agua, no hay comida de nada. De ahí giraron nuevamente hacia acá y ya se orientaron un poco a la montaña, y los recibí ya arriba en la montaña, el inicio de la sierra. A él y al grupo que andaba con él, el Che y el resto del grupo, Camilo, Ramiro, Chao, Pancho y alguno más que venía con él. Le digo, ¿usted qué es lo que desea hacer? Lo que usted quiere hacer. Me dijo, yo, encontrarme con Fidel. Mi decisión y de mi grupo es encontrarse con Fidel. Estaban físicamente muy mal, pero ideológicamente muy fuerte. Un corazón tremendo, porque en medio de aquella situación, y agradezco mucho la confianza que depositaron en mí, porque era un campesino más,
de la zona, pero ya ellos venían contactando campesinos que le ayudaban. De ahí viré y encontré a Fidel. Ya para el 12 encontré a Fidel. Ya yo sabía por dónde venía Raúl, pero no sabía que era Raúl. Que venía un grupito que bajaba por Ojo del Toro y cogía hacia la sierra. Después del combate de Alegría de Pío, donde Almeida tuvo una actitud muy valiente, fue uno de los primeros que se unió en Sincopamba a Raúl y a Fidel para continuar la lucha en la Sierra Maestra. Cuando éramos 20 y pico de hombres y estábamos reagrupándonos y haciendo crecer la columna, Almeida era una especie de capitán de la guardia. Era el que se encargaba por la noche cuando llegábamos en organizar la defensa del campamento, en preparar a la gente, en situar las guardias, todo con una tenacidad y un orden y una disciplina. Por eso Fidel hablaba tanto de él y le tenía tanta confianza. En el combate de Ubero, cuando hirieron a Almeida, fue un sentir de todo. Y Almeida, con una actitud tremenda, dijo, no ha pasado nada. Yo me recupero de esto y seguiré el combate eternamente. Después del combate, ellos se retiran hacia las montañas, hacia los brazos del Peladero, y ahí se dejan a los heridos. Y el Che, como médico, cuidándolos. Y al otro día tempranito fuimos, y ahí es el primer contacto que yo tengo con los rebeldes y con el comandante, con el capitán Almeida en aquel momento. Entonces, durante el trayecto, que ya lo llevamos hacia la casa Israel, hay un momento donde nos quedamos bajo un nylon pasando un aguacero, él y yo, ya que el Che se adelantó, y él me cuenta todo, la lucha, porque la incorporación, porque el desembarco, hasta ahí que habían venido luchando, me cuenta cómo fue herido, que bueno, él estaba con la herida fresca todavía, y la misma ropa puesta, se veían en su uniforme en la entrada y salida de los proyectiles, y me cuenta cómo él traía una cuchara en el bolsillo y un proyectil le rebota en el pecho. Yo fui designado con Almeida, segundo jefe del tercer frente. Ahí despedimos a Raúl para el segundo frente, le cubrimos la retaguardia y de ahí combatimos. Nosotros combatíamos diariamente la carretera, con las órdenes de Almeida y las de Fidel que llegaban. Almeida tenía una característica política. Él trabajaba mucho con los campesinos, con toda la población, muy noble. Almeida con una nobleza tremenda para todos. El trato con las tropas era maravilloso, muy bueno, y sabía conducir. Tenía dotes para dirigir. Cuando llegó Almeida, nosotros todos estábamos durmiendo. Entonces vino el compañero Lino Carrera y le dice a mi mamá, vieja, en la tropa ha llegado un compañero que no tiene dónde dormir. Ella se levantó, encendió el candil, se puso la ropa y abrió la puerta. Cuando ella abre la puerta, en la esquina de la puerta se sentó Linito. En la otra esquina se sentó Almeida y en la otra se sentó el guardaespaldas de Almeida. Entonces cuando mi mamá le termina de arreglar la cama, mi mamá le dice, caballero, ya está la cama arreglada.
Él entró para el cuarto y tocó la cama y dice, ay, tengo 6 noches que no duermo. Entonces mi mamá le dice, pues usted va a dormir, hijo mío. Él se quitó la pistola y la puso delante de la cama. Y cuando mi mamá le va a cerrar la puerta del cuarto, él le dice a mi mamá, vieja, es muy bueno cuando uno le da posada a una persona en su casa. Es muy bueno saber a quién uno le da posada. Entonces mi mamá le dice, usted tiene razón, hijo mío. Entonces él le echa el brazo a mi mamá y mi mamá le echa el brazo a él. Y él le dice a mi mamá, ¿usted sabe con quién usted habla? Mi mamá le dice, caballero, yo no sé quién es usted. Él le dice a mi mamá, yo soy el nombrado Juan Almeida Bosque. Y mi mamá le dice, ay, mi hijo, el deseo que yo tenía de conocerte. A partir de ese momento, la casa aquí de mi mamá fue la comandancia de Almeida. Almeida influyó mucho en mí, en mi educación revolucionaria, en mi educación patriótica, porque yo vivía en el campo fuera de todo. Las relaciones que tenía eran las relaciones campesinas. Era un hombre de un amor a la patria tremendo. Y si bien amaba a la patria, amaba y se subordinaba a todas las ideas de Fidel y de Raúl. Era una de las personalidades, por su trayectoria, de mayor prestigio, de mayor autoridad dentro de las filas de los cuadros de dirigentes de la revolución. Era escogido para enfrentar tareas difíciles. Después de la desaparición de Camilo, se le designa al frente de las Fuerzas Armadas. Pero no es solo la tarea esa, porque están todas las tareas además de orden político y de orden económico. Lo conozco cuando la dirección del país y de las Fuerzas Armadas lo nombran el primer jefe del Ejército del Centro, que es como se llamaba en ese momento. Eso fue el 4 de abril del año 1961. Prácticamente a los pocos días de asumir el mando, se produce la invasión a Girón. Ya antes y durante, de parte de su mandato, se había librado la lucha contra Banderas. En esto también él tuvo una participación fundamental y también prácticamente en octubre del año siguiente, estoy hablando del año 62, se produce la llamada crisis de octubre o crisis de los cohetes, como la dice en alguna literatura. Primero tuve en las Fuerzas Armadas, segundo de Almeida, en la dirección del Ministerio de las Fuerzas Armadas. De ahí me mandaron a Santiago de Cuba como delegado del Buró Político a dirigir la zafra del 70 en las 5 provincias. Y cuando salí de allá en el año 71 me sustituyó Almeida, que fue el que estuvo allá hasta varios años después, que regresó de nuevo a La Habana. Almeida sentía tanto por las provincias orientales, hizo tanto por las provincias orientales desde la guerra, no de ahora, que mucha gente pensaba que Almeida era, y piensa todavía, que Almeida era oriental, porque Almeida, aunque no nació en Oriente, él se sentía oriental. Y se ganó el amor de Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba hay un sentimiento por Almeida, por la forma que trató al pueblo y dirigió allí todas las actividades revolucionarias. Almeida, usted iba donde quiera y lo encontraba. Yo no sé, usted iba a la Plaza de Marte y allí estaba conversando con la gente.
Iba al Parque Césped y estaba conversando con la gente. Era costumbre de él caminar por las calles, verse con los compañeros más humildes, con los compañeros de... Le dedicaba un tiempo a la cultura, es decir, a pesar de tener un arduo trabajo, se dedicaba a la cultura, a hablar con los compañeros de la conga, con los compañeros de la trova. Algunas veces, cuando tenía tiempo, pues íbamos a la placita. La placita era una comparsa estudiantil de la gente de Fran, de Mendecomiche, de todo lo que era de la juventud, desde el 30 de noviembre. Y bajábamos a Aguilera hasta la Alameda y pasaba por el Jurado arrollando como uno más. A nosotros se nos concede este mérito histórico de la patria, que es comandante de la revolución, a los tres. Ese fue un momento muy emotivo que lo hizo Fidel personalmente junto a Raúl, o Raúl junto a Fidel. Y fue un momento muy emotivo. Fue reconocimiento a la historia, fue reconocimiento de la patria dado por Fidel. Y fue algo realmente que marca y sella una etapa de la vida de los que los recibimos esa distinción honorífica. Ese es otro momento de estímulo muy grande, porque ser héroe de la República de Cuba es un reconocimiento de la patria. El alma de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana supo llevar a cabo este trabajo de coordinar y de integrar las distintas generaciones de revolucionarios que participamos en la Asociación de Combatientes, y realmente es una de las estructuras de carácter político de masa, de mayor fortaleza y de mayor reserva revolucionaria. Fue un fiel seguidor de las ideas de Fidel y de Raúl, y un estricto cumplidor de todas las indicaciones y orientaciones que le daba la dirección del PRI. Además de todas sus responsabilidades, era un artista del pueblo, y creo que esas son cosas también que hay que destacar en Almeida. Escribir es todo un reto, más que un reto, un desafío. Y yo admiro que un hombre como él, que siempre tuvo muy alta responsabilidad en el Estado, en el gobierno, haya podido escribir de la manera en que lo hizo, con tanta pasión, con una prosa de verdad, con un ritmo extraordinario, porque te lees todos sus libros, son libros escritos con plena capacidad creativa. Y yo creo que él, independientemente de que era un hombre de una gran valentía y de muchos méritos revolucionarios, por sobre todo era un artista. Mejor diciembre, porque el agosto se quedó en la espera. Como músico, Juan era un músico, un trovador, un juglar, igual que casi todos los trovadores latinoamericanos del siglo XIX y siglo XX, autodidacta, empírico, no por eso menos profundo. Y su música se caracterizaba asumiendo como género fundamental la canción, que derivaba en sones, que derivaba en algunos instrumentales como sus elegías, pero la mayor parte de su creación es el mundo de la canción. Ando en busca de un amor, no sé a dónde ir. Después que yo grabo mi primer disco
con el maestro Eddie Gaitán, donde estaba incluido el Soledad y Yo no te olvido, pues en Santiago de Cuba tuve la dicha de conocer a Juan Almeida y él estaba muy feliz de la interpretación que yo había hecho de sus obras en este disco. Y bueno, para mí eso fue de un gran orgullo. A partir de ahí, bueno, pues tuvimos ya un vínculo más estrecho. Yo iba mucho a Santiago de Cuba y bueno, en su casa, en su piano, pues a veces nos sentábamos y él cantaba una de sus inspiraciones y yo con el papel pautado me sentaba a escribirla. La música es el proceso de todos los compositores que son compositores y que no escriben, que no estudiaron música, tienen una melodía, la tienen ahí, te cantan esa melodía y tú lo que haces, sencillamente tú lo que sirves es de puente. Es como que tú me hables inglés y yo te traduzco ahora. Yo así, en caso de que yo fuera, tú me hablas y yo te traduzco lo que tú me quieres decir. Y después yo te toco lo que tú me cantaste y me dices, no, pero así no lo quiero así. No, ahí hay algo que está mal. A lo mejor tú me vas a decir que va un fa sostenido en vez de un sol. Pero me dice, no, esa no me suena, esa no me suena. Entonces tú le vas tocando, esa es la que me suena. Ah, perfecto, entonces ponemos esa que es la que suena. Dame un traguito ahora para decirle a la nena que ya todo lo grande y bueno que estoy sintiendo. La academia nunca sustituye al talento. Y hablando de la permanencia, la vigencia de una obra, de seres talentosos, es bueno recordar que hay muchos músicos en el mundo que por una sola de sus obras han pasado al Olimpo de los grandes compositores. En el caso de Juan Almeida, hace muchos, pero muchos años, que hay más de 6, 7, 8 o 10 canciones de Juan y algunos sones que pasaron a la posteridad. A mí me han gustado siempre todas las canciones de Almeida, pero he sentido un amor muy profundo por dos de ellas. Las disfruto cantidad cantando, es El Soledad y Mejor Concluir. No me grites, que no hay por eso más razón en lo que dices, no. No me grites, porque los celos han hecho blanco en ti y te hacen daño. Él veía el son como una forma de manifestar un estado de alegría casi siempre y al mismo tiempo dar un mensaje a través del baile. El son es una música netamente bailable, es una música del pueblo y ese era el criterio que él tenía del son. Era un sonero en potencia. ¿Qué le pasa a esa mujer que viene y va? Se ve nerviosa y el que la mira. El día que vino Juan Almeida Bosca aquí al salón este limpiabotas, yo estaba limpiando un par de zapatos ahí. Él se me queda mirando, termino el par de zapatos ese ahí y me dice, ¿tú eres limpiabotas? Digo, yo sí. Dice, sube ahí que yo soy el que te voy a limpiar los zapatos. Cogió los paños, cogió el betún, cogió la tinta, los puso ahí, se tiró los paños para arriba de la ropa blanca que traía y empezó a limpiar los zapatos. Mientras él limpiaba los zapatos al compañero, él me explicaba que él había sido limpiabotas a los 11 años en el Parque de la Fraternidad. Y entonces yo le dije, comandante, yo a los 9 años limpiaba zapatos. Me dijo, ¿tú a los 9 limpiabas zapatos? Y yo, sí, a los 9 años limpiaba zapatos de Quintuna. Entonces, si yo limpiando los zapatos muy bien, pues nada, él se veía que sabía limpiar zapatos. Y me dijo, ¿tú no tienes alcohol por ahí? Digo, sí, si dame un poquito, pero no me des mucho, porque eso está muy caro ahora. Digo, no, utilizo lo que voy a utilizar. Él lo cogió, limpió sus zapatos tranquilamente. El día del sepelio de Almeida realmente fue una movilización masiva del pueblo de Santiago de Cuba, como realmente en mis 64 años yo nunca había visto. Toda la ciudad se volcó a rendirle homenaje a ese gran líder y realmente fue muy emocionante, muy impactante nosotros participar de una forma activa en la despedida y en el último adiós a un gran hombre. Ese día fue un día bastante doloroso para el pueblo de Santiago, ya que Almeida fue un comandante muy querido aquí en esta tierra. Ese día miles de ciudadanos se congregaron a todo lo largo de las calles
esperando que pasara el féretro. Y se veía consternación en la mayoría de los ciudadanos. Fui enseguida a pararme a la carretera del Morro Hondero, donde yo vivo, donde nací. Y eso estaba lleno de gente y todo. Y según miraba, todos los lugares por donde él pasó estaban llenos de gente. Por aquí, allá en los montes, en la carretera, porque el pueblo lo quería. Ya me voy de tu tierra, mexicana bonita, bondadosa y gentil, y lo hago emocionada, como si en ella quedara un pedazo de mí. Ya me voy, linda Lupe, y me llevo conmigo un rayito de luz que me dieron tus ojos, Virgen guadalupana, la tarde en que te vi. Golondrina sin nido, era yo en el camino cuando te conocí. Pude conocer a un hombre que no permitía la mentira, no el abuso de poder, la discriminación tanto del pobre como de raza, porque hacía con su ejemplo, no perdió nunca hasta sus últimos días el origen de su procedencia. Amaba a su familia, sus padres, sus hermanos. Almeida lo voy a tener toda la vida, como una familia, un amigo, pero un amigo porque yo no fui guerrillero, ni me destaqué en la guerra, ni me destaqué en nada en mis cosas. Si hay una amistad con él, fue una amistad por afinidades, que había algo. Y yo me sentía tan orgulloso, me siento tan orgulloso de esa gran amistad, que para mí eso era un ejemplo con un respeto tremendo. Yo sabía que yo tenía un hermano, un padre, con esa amistad con él. Los hermanos de sangre vienen dados, ¿no? Pero ya los hermanos en la lucha y los hermanos en la vida, uno los escoge. A la revolución le hacen falta muchos Almeida. La revolución necesita que los hombres sigan el camino de Almeida, que Almeida es un ejemplo para la patria. Almeida es un patriota.